Buenos días, chicos. Hoy en nuestro tema tenemos los múltiplos de un número. ¿Qué es eso de los múltiplos? Viene de la palabra multiplicación. Los múltiplos son los productos que se obtienen de multiplicar a un número por todos los demás números naturales. Por ejemplo, los múltiplos de 2 son todos los productos de la tabla del 2. Los múltiplos se representan, como son un conjunto, se representan con la letra M mayúscula. Entonces, como estábamos diciendo, por ejemplo, los múltiplos de 2. Se coloca acá, igual, y es un conjunto, el diagrama de llaves, y lo representamos por extensión. ¿Recuerdan en el primer periodo cómo es un conjunto por extensión? En donde vamos nombrando los elementos uno a uno. Entonces, comenzamos a decir los productos que se obtienen de la tabla del 2 por todos los demás números naturales. Es decir, yo digo 2 por 0, 0. Coloco 0 de primeras porque el 0 es múltiplo de todos los números naturales. Siempre el 0 va de primeras. Y continúo. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. O recordemos que la tabla del 2 es contar de 2 en 2. Entonces le voy sumando más 2, más 2, más 2. Entonces 8 más 2, 10. Más 2, 12. Más 2, 14. Y así hasta infinito, porque los números naturales, recordemos que son infinitos, por lo tanto los múltiplos de un número también son infinitos. Entonces lo representamos, recordemos, un conjunto infinito se representa con puntos suspensivos y cerramos la llave. Entonces ellos son los múltiplos de 2, los productos de la tabla del 2. Veamos otro ejemplo. Recordemos que los múltiplos se representan con la M mayúscula. Entonces, por ejemplo, los múltiplos de 8. Un conjunto por extensión, abrimos la llave y siempre comenzamos con 0. 8 por 0, 0. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. O si lo prefieres, sumar de 8 en 8. 16 más 8, 24. U 8 por 3, 24. 24 más 8, 32. O 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. O 32 más 8, 40. 40 más 8, 48. O 8 por 6, 48. Y así sucesivamente, es decir, un conjunto infinito. Los múltiplos de un número los podemos dar hasta donde nos indiquen, y si no nos dan una indicación, entonces colocamos infinito. ¿Cómo así hasta donde nos indiquen? Es decir, que me digan los 5 primeros múltiplos de 10. Es decir, sumar de 10 en 10 o multiplicar la tabla del 10, los productos de la tabla del 10. Entonces, 10 por 0, 0. 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. O le vamos agregando 20 más 10, 30. Más 10, 40. Y como me dijeron los 5 primeros múltiplos, entonces ahí sería un conjunto finito. Depende de la instrucción que me hayan dado. Pero si me dicen los múltiplos de 10, entonces sería un conjunto infinito y colocaríamos puntos suspensivos. Depende de la instrucción que nos den. Los múltiplos tienen sus características. Primera característica, el 0 es múltiplo de todos los números naturales.
Segunda característica, los múltiplos se obtienen multiplicando ese número por todos los números naturales o sumando de ese número en ese mismo número, tantas veces como nos indique. Tercera característica o siguiente característica, los múltiplos son infinitos. Entonces veamos otro ejemplo, digamos que me piden los múltiplos de 3. Recordemos, abrimos diagrama de llaves y es un conjunto por extensión. Y siempre comenzamos en 0. 3 por 0, 0. Y vamos de 3 en 3, sumando de 3 en 3 o diciendo los productos de la tabla del 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4 o 9 más 3, 12 y más 3, 15 y más 3, 18 y más 3 o 3 por 7, 21 y puntos suspensivos porque quiere decir que los múltiplos son infinitos. Cerramos la llave para que nos quede nuestro conjunto por extensión. Bueno, niños, y el siguiente conjunto que vamos a ver hoy es el conjunto de los divisores de un número natural. Ellos también tienen su símbolo y es la D mayúscula. Entonces, por ejemplo, vamos a hallar los divisores de 20. Debemos hallar el conjunto de aquellos números que dividen exactamente a 20. Entonces yo lo puedo hacer con divisiones o con las tablas de multiplicar. El primer número que es divisor de todos los números naturales es el 1. Así como el 0 es el múltiplo de todos los números naturales, el 1 es el divisor de todos los números naturales. Todo número dividido en 1 da exactamente ese mismo número. Recordemos, los divisores son los que lo dividen exactamente. Entonces, una forma muy práctica de buscarlo sin tener que hacer divisiones es diciendo las tablas. Entonces voy a mirar en la tabla del 2. ¿Será que en la tabla del 2, el 2 al multiplicarse con algún número da 20? Ah, sí, 2 por 10, 20. Entonces, el 2 es divisor de 20 porque al multiplicarse con 10 da 20. O si yo hago la división, 20 dividido entre 2, recordemos, como hay una cifra en el divisor, separo uno en el dividendo. 1 por 2, 2 a 2, 0, bajo el 0 y 0 en 2, pues 0. Ah, 10, quiere decir que 2 y 10 son divisores de 20. Continuamos revisando en las tablas. En la tabla del 3 da 20 o 20 dividido 3 da una división exacta. No, ¿cierto? En la tabla del 4 da 20. Sí, 4 por 5, 20. O dividiendo 20 dividido entre 4. Un número en la tabla del 4 que dé 20, 5. 5 por 4, 20. A 20, 0. Quiere decir que 4 y 5 son divisores de 20. Continuemos revisando. ¿En la tabla del 6 da 20? No, ¿cierto? ¿En la tabla del 7 da 20? ¿O 20 dividido 7 da una división exacta? Es decir, que su residuo es 0. No. ¿En la tabla del 8? No. ¿En la del 9? No. ¿En la del 10? Sí, ya lo sabíamos. Siempre revisamos hasta 10. Hasta 10. Y después de haber revisado hasta 10, armamos parejas. ¿Quién con quién al multiplicarse da 20? Entonces miremos. 10 con quién de ellos da 20. 10 por 2, 20. 5 por 4 o 4 por 5, 20. Quiere decir que de los divisores de 20 solamente nos falta uno. El compañero de 1. ¿Y quién será el número que multiplicado por 1 da 20? Pues 20. Los divisores de un número, al contrario que los múltiplos que eran infinitos, los divisores forman un conjunto finito.
siempre terminan cuando llego al mismo número. Divisores de 20 finalizan en 20. Entonces, los divisores de un número se representan con la D mayúscula. El 1 es divisor de todos los números naturales. Se hallan de dos formas. Dos números que multiplicados den el número que me indicaron, o dos números que al dividirse de 20 y sea una división exacta, que su residuo sea 0. Veamos otro ejemplo. Digamos que debo hallar los divisores de 18. Entonces el símbolo, la D mayúscula de 18, y vamos a hallar un conjunto por extensión. Recordemos que los divisores siempre comienzan con 1. El 1 es divisor de todos los números naturales. Y empiezo a buscar en las tablas de multiplicar hasta 10. ¿Qué números? Dos números que multiplicados den 18. O que 18 dividido entre ese número que yo estoy pensando de una división exacta. Entonces, voy en orden. En la tabla del 2, ¿será que en la tabla del 2 da 18? Sí, ¿cierto? 2 por 9, 18. O digo, 18 dividido entre 2. Un número en la tabla del 2 que me dé 18, 9. 9 por 2, 18. A 18, 0 es una división exacta. Entonces quiere decir que 2 y 9 son divisores de 18. Continúo. En la tabla del 3, ¿da 18? Sí, 3 por 6, 18. O si divido a 18, 18 dividido 3, un número en la tabla del 3 que me dé 18, 6. 6 por 3, 18, 18, 0. Es una división exacta. Quiere decir que 3 y 6 son divisores de 18. Continúo. ¿En la tabla del 4 da 18? No, ¿cierto? ¿En la tabla del 5 da 18? No, ¿cierto? ¿En la tabla del 6 da 18? Sí, ya lo habíamos dicho. Aquí está con el 3. Y continúo así revisando solo hasta 10. ¿En la tabla del 7 da 18? No, ¿cierto? ¿En la tabla del 8 da 18? No. ¿En la tabla del 9 da 18? Sí, ya lo habíamos dicho. 9 por 2, 18. ¿En la tabla del 10 da 18? No. Entonces, cuando ya hemos revisado hasta la tabla del 10, armamos parejas para ver cuáles son las parejas de números que al multiplicarse da 18. Y los que nos falten sería el compañero y lo averiguamos. Entonces, empiezo con el último que escribí. 9 con 2 da 18. 3 con 6 da 18. Ah, es decir que solamente nos falta el compañero de 1. Un número que multiplicado con 1 de 18, 18, ¿verdad? Y hemos finalizado porque recuerden que dijimos que los divisores de un número son un conjunto finito y terminan cuando llegamos al mismo número, 18, 18. Entonces cerramos la llave y ya tenemos los divisores de 18. Bueno, ahora veamos otro ejemplo. Digamos que vamos a hallar cuáles son los divisores de 30. Entonces, signo y un conjunto por extensión en diagrama de llave. Siempre comenzamos con 1, porque el 1 es divisor de todos los números naturales. Y recuerden, hay dos formas de hallar los divisores. Voy dividiendo el número que me dieron por 2, por 3, por 4, por todas las tablas hasta llegar a 10. O también con la multiplicación, que es mucho más sencillo, pues porque como todos nos sabemos las tablas de multiplicar, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar a preguntarle a la tabla del 2. ¿Será que en la tabla del 2 da 30? Pues resulta que algunos de ustedes se la saben solo hasta 2 por 10, ¿cierto? Entonces, si no lo sabes, podrías entonces en ese caso hacer la división. 30 dividido entre 2. Como hay una cifra en el divisor, separo un número en la tabla del 2 que me dé 3 o se acerque, 1. 1 por 2, 2. A 3, 1.
Bajo la cifra siguiente, un número de la tabla del 2 que me dé 10, 5. 5 por 2, 10, a 10, 0. Vemos que terminó en una división exacta, por lo tanto, el 2 sí es divisor de 30 y el compañero sería 15. 2 y 15 son divisores de 30. Continuemos. Esto lo hacemos cuando es un número grandecito y no me sé bien la tabla. Hago la división a ver si me da exacta. Pero cuando ya me sé las tablas, pues es más sencillo. Entonces, preguntemos a la tabla del 3. ¿Será que en la tabla del 3 da 30? Sí. 3 por 10, 30. Y ya sabemos el compañero. O 30 dividido 3 da 10. 10 por 3, 30. Es decir, que 3 y 10 son divisores de 30. Continuemos preguntándole a la tabla del 4. ¿Será que en la tabla del 4 da 30? No, el que más se le acerca es 4 por 7, 28. No. Entonces le pregunto a la tabla del 5. ¿En la tabla del 5 da 30? Sí. 5 por 6, 30. O 30 dividido entre 5. Un número en la tabla del 5 que me dé 30, 6. 6 por 5, 30. A 30, 0. Una división exacta. Quiere decir que 5 y 6 son divisores de 30. Ya dijimos 6 entonces. Le preguntamos a la tabla del 7. ¿Será que en la tabla del 7 da 30? 7 por 4, 28 es el que más se le acerca, entonces no. En la tabla del 8 da 30. 8 por 3, 24 es el que más se le acerca. En la tabla del 9 da 30, no, ¿verdad? En la tabla del 10 da 30, sí, ya lo habíamos dicho. Y recuerden que les dije que revisamos solo hasta la tabla del 10. Entonces, perdón, aquí es 10. En la tabla del 10 da 30. Y recuerden que les dije que revisamos hasta la tabla del 10 y armamos parejas. 10 con 3 da 30. 5 con 6 da 30. 5 por 6, 30. Es decir, que nos faltan dos divisores, el compañero de 2 y el compañero de 1. Pero el compañero de 2 ya lo habíamos dicho, entonces vamos en ese mismo orden. 2 con 15, porque 2 por 15, 30. Y nos faltaría el compañero de 1. Y 1 por 30, 30. Y ya llegamos al número inicial, que es 30. Es decir, que ya terminamos de hallar el conjunto de los divisores de 30. Bueno chicos, entonces recuerden, hoy hemos visto dos nuevos conjuntos, el conjunto de los múltiplos de un número y los divisores de un número. Espero que haya quedado claro, cualquier duda los estaré atendiendo para aclararlas y por favor ingresan a la plataforma BPS donde estarán las indicaciones de las actividades que vamos a hacer sobre los múltiplos y los divisores. Que tengan un buen día.